Señor resucitó. El Señor resucitó. A su nombre damos la gloria. Grandes alabanzas en este momento. Levanta tu voz. También ahí en tu casa, adóralo, alábalo, porque Él vive. Aleluya. Amén. Aleluya. Él ha vencido la muerte para siempre. Él ha vencido el pecado para siempre. Aleluya. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Y vayan preparando el libro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Aleluya. Si ya lo tiene, voy a invitar a Raúl, por favor, que vengas aquí al frente a dirigirnos en una oración para que el Señor prepare nuestro corazón en este hermoso día de alabanza a Él. Padre amado, bendito Señor del cielo y de la tierra, glorioso es tu nombre. Exaltamos hoy, Señor, toda tu grandeza, tu magnificencia, tu poderío. Eres el Dios eterno, el Dios justo, el Dios de amor. Solicitamos tu ayuda, Señor, para que humillemos nuestros corazones, nos acerquemos al regazo de ti, Señor, para alabarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, para alabar tus proezas, para alabar tu grandeza, tu poderío y tu manifestación en este mundo. Señor, porque en ti tenemos paz, en ti encontramos el amor, en ti podemos aprender a hacer el bien. Bendito Dios, que tu palabra hoy, Señor, se haga rema en nuestros corazones y veamos que en la victoria que tú obtuviste en la cruz y resucitar al tercer día, Señor, nosotros somos más que vencedores, pero por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. El acontecimiento más grande y más importante de todos los tiempos y de todos los siglos, valga la redundancia, el acontecimiento más grande no fue una gran batalla de los espartanos, por ejemplo, que la historia tiene registrada, o tampoco fue la toma de Roma por los árabes en el 1451. El acontecimiento más grande de todos los tiempos no fue cuando llegó el hombre a la luna y ahora que han enviado, creo yo, un robot a Marte, acontecimientos que nos sorprenden. El acontecimiento más grande en la historia no fue el descubrimiento del genoma humano ni nada de eso, ni la filosofía más brillante que pueda existir de los filósofos más destacados del mundo. Ningún descubrimiento científico, por tremendo que sea, es el acontecimiento más grande. El acontecimiento más grande de todos los tiempos es una muerte. Es la muerte de Jesucristo. Es el acontecimiento más grande, ni siquiera su nacimiento, quiero decir. Porque su nacimiento, por supuesto que es importante y lo celebramos en Navidad y celebramos que Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre y nació como un pequeño bebé. Bueno, se gestó en el vientre de María y nació como un bebé vulnerable, pero no es ni siquiera ese el acontecimiento más grande, porque todos los hombres del mundo hemos nacido y los grandes fundadores de grandes religiones también nacieron, pero el acontecimiento más grande
de todos los tiempos. Es la muerte de Jesús y su muerte en la cruz, porque por su muerte es que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, y por su muerte Él ha vencido la muerte, y por su muerte nosotros por su llaga fuimos sanados. El acontecimiento más grande entonces es la muerte de Jesús y su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz fue la mayor muestra de amor y misericordia, porque como lo dice el libro de Romanos, porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya bastante mérito sería que alguien muriera por alguien, por sus amigos. Ya bastante mérito sería que alguien, por supuesto, muriera por su familia. Eso es lo menos que se espera de cualquier ser humano. Pero que alguien muera por quien era su enemigo, por quienes éramos indiferentes a él, que siendo aún pecadores, el que nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y en la cruz, como vimos la semana pasada, muchas cosas podemos desprender de ellas. Una de ellas es que el Señor tuvo que experimentar aún el abandono del Padre, porque el Padre no podía tener comunión con el pecado, y Jesús cargó todo el pecado de toda la humanidad. Ese es el acontecimiento más grande, porque por su muerte Jesucristo derrotó las tinieblas, el pecado. Al ser abandonado, inclusive sentir ese abandono, Él derrotó la soledad. Ya nadie puede seguir sintiéndose solo cuando entrega su vida a Jesucristo. Por supuesto, nos sentimos solos sin Él, pero cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, nadie puede sentir soledad. Él por su muerte venció la miseria espiritual y venció la muerte. Pero el acontecimiento más grande es que su muerte es el inicio de un proceso, válgame la palabra, o el inicio de lo que ha de culminar con su resurrección. Para que Él resucitara, voy a decir una perogrullada, para que Él resucitara tenía que morir. Y entonces Él murió, fue sepultado, pusieron una piedra de quién sabe cuántos kilos, quizás una tonelada, en la puerta del sepulcro, para que no hubiera duda que Él estaba muerto y bien muerto, y fue sepultado. Y sin embargo, el día domingo, esa tumba quedó vacía. No hay tumba donde ir. Yo creo que, me parece que hay una tradición, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a Israel, pero tengo entendido que hay la tradición de, entre las visitas, ir a visitar lo que se cree que es la tumba de Jesús, pero eso es más tradición que realidad, porque la tumba de Jesús está vacía. Quedó vacía el domingo, quedó vacía al tercer día, como Él lo prometió, al tercer día resucitó, y ya no hay tumba, ya no hay cuerpo en esa tumba. ¡Aleluya! Porque Él vive. Jesucristo no es solamente un gran fundador de una religión. Jesucristo vive y vive para siempre, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Su tumba está vacía, Él vive. Pero vamos a ver unas 3 o 4 lecciones de la experiencia que tuvieron las mujeres a las que se les conoce como las Marías, porque así lo cita el Evangelio de Marcos. Vamos a ver algunas lecciones que debemos aprender a no hacer, y si lo hacemos, a cambiar de rumbo. Vamos a aprender lo que no debemos hacer, y si lo estamos haciendo, lo hemos hecho, a cambiar inmediatamente. Marcos 16, del 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Como un primer apunte me llama la atención el versículo 7, donde le dice el ángel: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Como que Pedro, ¿se acuerdan que estamos estudiando las cartas de Pedro? Y he mencionado las muchas ocasiones en que Pedro es señalado, mencionado. Bueno, he dicho yo las veces que es mencionado. Y aquí es una vez más. Los discípulos, al decir los discípulos, pues, eran los 11 discípulos que ya para entonces eran y quedaban. Los 11 discípulos. Pero hay una mención especial a Pedro. Y esto no tiene nada que ver con que si Pedro fue fundador de la iglesia, que si fue el vicario. Esto tiene más que ver porque había un mensaje especial para Pedro, porque de los 11 discípulos que quedaban, el Señor sabía que específicamente Pedro debía estarse sintiendo verdaderamente mal, verdaderamente triste, verdaderamente miserable. Todos se sentían tristes, pero en particular Pedro, después de haberlo negado, ¿cómo se habrá sentido? Entonces el corazón de Dios es enviar al mensajero, enviar al ángel a decir: díganle a los discípulos y no se les vaya a olvidar Pedrito. Porque Pedro se siente muy mal, porque Pedro es quizás el que además de luto y de tristeza, encima siente mucha culpa. Así es que díganle a Pedro que es resucitado. Bueno, ese es un apunte por ahora, de momento primero. Pero regresemos y quiero que descubramos estas, cuando menos 3 enseñanzas de lo que salió mal en estas mujeres. Y por supuesto en los discípulos también. De lo que salió mal en ellos y de lo que no debió haber sucedido en sus corazones, y de lo que tengamos cuidado nosotros de hacer. Primera lección. Voy a mencionar a las mujeres porque es el pasaje, pero al mencionar a las mujeres, tenemos que tener en cuenta e incluir a los discípulos también, porque la situación era la misma para todos, excepto que por la tradición y la cultura, eran las mujeres las que ungían los cuerpos, los cadáveres, para decirlo claro. Eran las que llevaban esa tarea de ungir los cuerpos de la persona que había muerto para que tuviera una sepultura muy digna. Pero todos estaban en la misma situación. ¿Cuál era la situación? Estas mujeres no habían creído que Jesús resucitaría. No lo creían. Así de simple. Y tampoco los discípulos, como les digo, no creían que Jesús resucitaría. ¿Por qué no creyeron si ellas y todos los discípulos durante todo el tiempo que Jesús estuvo haciendo su obra de predicar, de sanar enfermos, de dar enseñanzas, de resucitar a los muertos que resucitó, de curar a los leprosos, de dar vista a los ciegos? Durante todo ese tiempo, ellas y los discípulos escucharon cuando Jesús les dijo que lo iban a crucificar, que lo iban a torturar, a condenar injustamente, bueno, en orden, ¿verdad? A apresar, a condenar injustamente, a torturar y a crucificar, pero, diga conmigo, pero, eso lo dijo muy enfáticamente el Señor, pero al tercer día iba a resucitar. Y claro que se los dijo. Mire, pásese unos pasajes hacia atrás, unos capítulos. Marcos 9:31. Dice Marcos 9:31:
porque les enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Léalo a coro conmigo y bien fuerte para que se oiga hasta la cuadra de enfrente. Lo que sigue dice: y le matarán, pero después del tercer día de muerto, pero después de muerto, resucita. Hasta ahí, ahora sí, pues es que ya ven que de repente se me brincan los renglones, así que lo vuelvo a leer y cuando llegue al punto ustedes se unen conmigo, bien fuerte. Porque les enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Se los dijo Marcos 10, 33 y 34. Pase conmigo al 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, mas al tercer día resucitará. Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús les dijo a estas mujeres, Jesús les dijo no una, sino 2 veces por lo menos aquí en Marcos, pero más veces seguramente. Se los dijo que él habría de ser apresado, condenado, maltratado, humillado, crucificado, moriría, pero al tercer día iba a resucitar. Y sin embargo, no le creyeron. No le creyeron. No sé si alguna vez has pensado, como a veces yo lo he hecho, o has imaginado, que a veces la imaginación me vuela, ya saben, y a veces me he imaginado qué ha sido, o qué maravilloso hubiera sido vivir la experiencia de ver a Jesús físicamente como lo vieron ellos. Y oír a Jesús, vaya, estoy siendo muy redundante, pero oír a Jesús audiblemente. ¿No has pensado alguna vez qué maravillosa experiencia sería estar allí en ese momento, poderte meter iba a decir al túnel del tiempo, pero ya estoy muy viejo para los jóvenes, pero un poco más reciente, aquella película de Volver al Futuro, se subía a un auto y se trasladaba, ya no recuerdo si también al pasado, pero como se llama Volver al Futuro. Imagínate subirte a ese auto y poderte trasladar al año 30 de nuestra era y entonces ser parte de ese grupo de hombres y mujeres que seguían a Jesús. ¿No te habría gustado, aunque sea por una experiencia de una semana, si no es que los 3 años? Y cuando yo lo pienso, me quiero tanto, que entonces pienso que yo sería de los que le creerían todo a Jesús, que yo estaría con él todo el tiempo. Yo creo que yo sería un poco de la idea del estilo de Pedro: Señor, aunque me mataran, yo contigo voy a estar hasta el fin, ¿verdad? Sin embargo, lo más seguro, no sé tú, pero yo, lo más seguro es que me habría pasado lo mismo que a ellos. Una vez crucificado y una vez sepultado, habría caído en una depresión, en una tristeza, en un dolor, y se me hubiera olvidado que Jesús dijo que iba a resucitar. O si lo recordaba, lo habría pensado como: cuánta ilusión tuve, cuánta esperanza tuve de escuchar. Y me hubiera encerrado igual que él. No sé tú, pero yo sí. Porque puedo presumir de gran espiritualidad y de gran valentía, ni de nada. No puedo presumir, jamás podría presumir de pretender ser mejor que cualquiera de estos hombres y mujeres que estuvieron con él. Y es que no le creyeron. Y no digo que le dijeran: ay, Señor, ¿cómo crees? No te pases. Hablan los jóvenes hoy. Lo respetaron. Yo no sé si cuando lo oyeron, al momento de oírlo, habrá alguno de ellos
pensado, qué cosas tan raras dice? No lo sé. O no sé si alguno de ellos habrá pensado en términos espirituales de, bueno, pues sí, se va a ir al cielo, como se fue mi abuelita o como se fue Moisés. Yo no sé qué habrán pensado, pero de que creyeron que iba a resucitar como él se los dijo, no lo creen. Entonces, la primera lección que quiero encontrar aquí, bueno, no que quiero, sino que quiero compartir con ustedes, que encuentro aquí, es que las mujeres y los discípulos, a pesar de haber escuchado directamente en voz audible a Jesús diciéndole, voy a resucitar al tercer día, no le creyeron. Si los discípulos me hubieran creído, pues no se hubieran encerrado con miedo donde se encerraron en aquella casa, ¿se acuerdan? Ni dos de ellos se hubieran regresado a su población cercana llamada Emaús, que también recordarán ustedes que iban caminando rumbo a Emaús y Jesús se les une como un desconocido para ellos. Y me encanta su sentido del humor de Jesús, porque los oye que van ahí caminando con las manos en las bolsas, tristes. ¿Qué les pasa, muchachos? Y entonces, diciendo, ¿qué les pasa, muchachos? Entonces ellos, pues que eres el único que no sabe lo que pasó. ¿Cómo? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué se te fundió tu Facebook? ¿Qué no tienes Instagram o Twitter? ¿Eres el único que no sabes? ¿De acuerdo? No, pues cuéntenme. Pues que nosotros, y le cuentan la historia. Y ahí va con ellos platicando, oyéndolos. No que se burlara de ellos, por supuesto, sino que dejó que desahogaran su corazón, porque vendría el momento que los iba a consolar. Cuando llegaron a la casa y ahí partiendo el pan, Señor Jesús, digo que tenía sentido del humor en una forma, pero no burlonamente, sino que, pues en lugar de decirles luego, no, tranquilos, chavos, aquí estoy yo, los dejó. Y los dejó para que desahogaran su dolor. Saben que cuando hablamos de algo que nos duele, nuestro corazón descansa. Entonces el Señor los dejó hablar para que su corazón descansara, hasta que llegaron a su casa y entonces tomó el pan y lo partió, y en ese momento los ojos de estos dos discípulos fueron abiertos y el Señor desapareció de su vista, y entonces ellos, llenos de alegría, empezaron a decir, ¿ves? Era Jesús. Pero en el primer momento, cuando Jesús fue sepultado, no le creyeron. Los discípulos, como ellos, se fueron a su casa. Otros se encerraron con miedo. Bueno, de hecho, no se fueron de inmediato ellos. Todos los 11 estaban encerrados, porque Jesús estuvo 40 días en la tierra, y ya es después cuando aparecen estos discípulos. Pero se encerraron con miedo y con gran tristeza. Las mujeres, si le hubieran creído que era cierto que iba a resucitar, las mujeres no hubieran ido al mercado a comprar las especias aromáticas, no hubieran ido a preparar todo lo necesario para después ir al sepulcro muy de mañana, temprano, y preocupadas pensando, ¿y quién nos irá a remover la piedra del sepulcro? ¿Por qué decían quién nos irá a mover la piedra del sepulcro? Porque esperaban ver un cadáver ensangrentado. No le creyeron que el Señor iba a resucitar, y entonces ellos iban a ungir el cuerpo del Señor, su cadáver ensangrentado. Ahora nosotros podemos admirarnos de eso, como dije al principio, si nosotros estuviéramos en el auto de volver al pasado, nosotros seguramente decimos, no, nosotros sí estaríamos bien listos. Bueno, nosotros sí, con el conocimiento que tenemos ahorita, entonces sí, pero si realmente hubiéramos estado en ese momento, no lo hubiéramos creído. Podemos admirarnos, pero tengamos cuidado de no, hoy en el día de hoy, ya sabemos que resucitó y nos llenamos de gozo y damos gloria y aplaudimos, pero hay tantas cosas que debemos tener cuidado de no ser como los discípulos en esa circunstancia en particular, o como las mujeres, es decir, de no creer
la palabra de Dios. Nunca dudemos de las palabras de nuestro Dios. Jamás dudemos de sus palabras, ni desconfiemos de lo que dice la Biblia, por más oscuro que esté el horizonte en este momento para alguno de nosotros. Nunca dudemos que el Señor dice que todo lo que pidamos a Dios en su nombre, Él lo hará para que su nombre sea glorificado. Así que no dudemos y no dejemos de orar con fe y hagámoslo siempre con esa certidumbre de fe. Que Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que su nombre sea glorificado. Pero lamentablemente a veces no lo creemos y lamentablemente a veces no oramos, o a veces si oramos, no oramos con fe. Somos como aquella viejita que le leyó a su nieto ese pasaje en la Biblia y le dijo, mira mi amor, lo que dice Jesucristo, que si tú tienes fe como el tamaño del grano de mostaza, y el nietito ahí como de 7, 8 años, ella le enseñó el grano de mostaza y le dijo, mira mi amor, dice el Señor que si tú tuvieras una fe como, aunque sea del grano de mostaza, dice aquí, tú dirás a este monte, quítate y échate en el mar. Y el niño bien entusiasta dice, ay, gracias abuelita, ¿lo crees, hijo? Sí, sí lo creo. Así que, hijo, todo lo que le pidas a Dios, ten un poquito de fe y verás cumplir. Y entonces esa noche el niño se acostó con mucho fervor, se durmió, frente a su ventana había una montaña bien bonita, y se durmió con esa convicción, se quedó dormido. Y a la mañana siguiente lo primero que hizo fue correr la cortina y decir, ya sabía que no se iba a quitar esa montaña. Pues, ¿cuántas veces nosotros así oramos? ¿No es cierto? La verdad es que a veces nosotros no tenemos la fe suficiente para creer que el Señor dice, y si lo dice, es verdad. Nunca dudemos que el Señor dice que dice Él, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no nos permitamos sentirnos solos, pero a veces nos sentimos tan solos. ¿Sí o no? A veces nos sentimos solos, porque o se nos olvida o no lo creemos totalmente. Pero no nos permitamos sentirnos solos, por oscuro que se ponga el día, jamás llegar al punto de decir, Dios mío, ¿dónde estás? Porque a veces hay situaciones tan difíciles que nos toca vivir, que llegamos a decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estabas cuando mi bebita de 6 meses de embarazo en el vientre de Alma murió inexplicablemente? Y ese día yo tengo que confesarles, ese día sí dije, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque hay momentos en donde somos tan débiles. Entonces no nos admiremos de que estas mujeres no le creyeron o que los discípulos no le creyeron. Mejor tengámoslo tan presente para que sí lo creamos. Que creamos que el Señor, si el Señor lo dice, eso es verdad. Por difícil que nos parezca. Entonces, primera lección, los discípulos y las mujeres no le creyeron a Jesús. Aprendamos esta lección para que nosotros sí le creamos a Jesús, sea lo que sea, creamos su palabra. El Señor dice en su palabra, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. ¿Puedes creer eso? Eres privilegiado. Porque eres hija de Dios, porque eres hijo de Dios y Dios tiene cosas preparadas para ti que ni te imaginas y no han subido siquiera en el corazón de hombre. Son promesas de Dios. ¿Cuántas promesas de Dios tenemos? ¿Cuánta palabra de Dios tenemos? El Señor dice que el que está enfermo llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y el Señor sanará al enfermo. Pues cuando estemos enfermos, creamos en la sanidad. Ahora, es innegable que muchas veces hemos orado por sanidad y no hemos sanado, o la persona por quien oramos no ha sanado.
Y entonces entramos en un dilema. ¿Qué sucedió? ¿Falló Dios en su promesa? Porque lo que a Dios le interesa mucho más es fortalecer el hombre interior, fortalecer nuestra alma, tratar con nuestro carácter, y muchas veces esa espera es la que fortalece nuestro carácter. Esa espera es la que sana nuestra alma. Esa espera es la que fortalece nuestra comunión con Él. Entonces, nunca pensemos que si hemos creído y orado y no sucede, es porque Dios mintió o no era verdad. Es porque Dios está trabajando en esa comunión con nosotros. Y muy probablemente, alguna vez, alguno de nosotros no ora tan intensa y fervorosamente como cuando está enfermo o como cuando está en un problema. En fin, pero lo importante en este momento que quiero subrayar y poner en negrillas es que aprendamos la lección de esa época y de ese momento. Los discípulos, las mujeres, no creyeron lo que Jesús dijo que habría de resucitar. Si le hubieran creído, no hubieran ido a esconderse en una casa, ni ellas valientemente hubieran salido muy de mañana a tratar de ungir el cuerpo muerto de Jesús. Número 2, ninguna angustia es necesaria, o dicho de otra manera, la angustia es totalmente innecesaria. Versículos 3 y 4 dice, pero se decían entre sí, ¿quién va a movernos la piedra del sepulcro? Era una piedra enorme, era una piedra que en las tumbas de esa época eran no como las que nosotros conocemos, que se hace un hoyo en la tierra, sino que eran huecos que ya fueran naturales o que hacían perforando una piedra, y entonces en ese hueco se sepultaba el cuerpo de la persona que había fallecido, y después una piedra muy grande, redonda, cavaban o esculpían una canaleta así en forma de cóncava para rodar la piedra, y una vez que rodaba la piedra caía y ya no se podía mover, y era necesario. Entonces estas mujeres van preocupadas diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? Ya estamos aquí con sus bolsas cargando las especias aromáticas y diciendo, y cuando lleguemos, ¿quién va a movernos la piedra del sepulcro? Me imagino que pensaron, ahí hay unos soldados que pusieron los romanos, pero ni modo que les pidamos el favor a ellos, no van a querer. ¿Y quién más? ¿Cómo le vamos a hacer? Y dice aquí, pero que cuando llegaron, vieron la piedra movida, a pesar de que era muy grande. Entonces, la angustia es totalmente innecesaria. Anticiparnos a un problema que todavía no viene nos lleva a ansiedad. Así que sigamos el ejemplo de las mujeres que se angustiaron innecesariamente, porque cuando llegaron se dieron cuenta que su preocupación no tenía ningún sentido, era totalmente innecesaria, porque ya Dios había movido la piedra con su poder. Es interesante, y tal vez me oigan decirlo el año que entra otra vez, y el siguiente otra vez, y cada año lo mismo, pero es interesante que si tú lees los 4 evangelios, los relatos de la resurrección en los 4 evangelios, bueno, para empezar, debes saber que la razón de que haya 4 evangelios no es porque acá a quien se le ocurrió la idea de hacer su bestseller en el momento, sino que Dios inspiró a cada uno para que hubiera diferentes ángulos del mismo acontecimiento. Y entonces, en los evangelios, para poder encontrar el panorama completo de la biografía de Jesús, necesitamos leer los 4 evangelios. Porque a veces encontramos un detalle en uno y luego otro detalle en otro, pero se van complementando. Pero es interesante que si tú lees los 4 evangelios, los
las cuatro narraciones de la resurrección, algo que llamó mi atención es que el acontecimiento específico de la resurrección, ninguno de los evangelios lo describe. Los evangelios describen cuando Jesús nació, desde que fue anunciado que iba a ser concebido, y luego que María estaba embarazada, y todo el relato es detallado hasta el día del alumbramiento de Jesús. Los evangelios describen muchas cosas de la vida de Jesús, incluyendo su muerte en la cruz. Pero ninguno de los evangelios dice específicamente qué sucedió específicamente en el momento de la resurrección. Nos hablan de que Jesús ya resucitó, que la tumba está vacía. ¿Por qué será? Eso se los cuento el año que entra, para que ustedes lo vayan pensando. Pero ahora, algo importante es que estas mujeres iban preocupadas, porque ¿cómo le iban a hacer? Y hermanos, el problema ya estaba resuelto de antemano. Dios ya había resuelto ese problema para ellas. Así que nosotros no nos llenemos de aflicción por las cosas que nos parecen demasiado pesadas de llevar o demasiado difíciles de resolver. No nos llenemos de aflicción. ¿Cómo le haremos? Porque para cuando a nosotros se nos ocurre pensar cómo le haremos, mucho rato antes Dios ya sabe cómo le va a hacer. Confiemos. ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas? Si nuestros ingresos se redujeron desde la pandemia. Tú no te preocupes porque el Señor te tiene en sus manos. ¿Cómo saldremos de una enfermedad? ¿Tú crees que al Señor le tomó por sorpresa la enfermedad? A nosotros sí nos toma por sorpresa. De repente un día amanecemos y nos encontramos con que nos sentimos mal, o encontramos con que uno de nuestros familiares se siente mal y dice, caray, pues estaba re bien. Sí, pero a Dios no le toma por sorpresa. Así que tú no te aflijas cómo vas a pagar tus deudas, cómo vamos a salir de una enfermedad, quién nos defenderá de quien nos amenaza. En cualquier situación, Jesús recuerda que Él tiene la victoria. En Juan 16:33 nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo. Fíjense que no dice ahí, si quieren leerlo, acompáñenme a leerlo, en Juan 16, versículo 33, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo cuando regrese voy a vencer al mundo. O yo en algún momento del futuro voy a vencer al mundo. O en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo estoy haciendo todo lo posible para vencer al mundo. ¿Cómo lo dice? Lo dice en pasado. Yo ya vencí al mundo. Ustedes van a tener aflicción, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Así que hermanos, en cualquier situación, sacudámonos la aflicción y mucho menos la ansiedad, porque el Señor ya tiene control de eso. Que si tenemos un problema difícil, economía, Señor, aquí está mi problema económico, yo soy tu hijo, y tú solamente dime qué debo hacer. Entonces, primero, creerle. Segundo, no tener angustia, porque ellas tenían esa angustia. Y número 3, vamos a los versículos 7 y 8, regresamos a Marcos 16, versículo 7. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Y qué hicieron ellas? Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían mucho miedo. ¿Cómo la ven? ¿Cuál será la tercera lección? Los ángeles les dijeron que anunciaran la resurrección de Cristo, pero ellas callaron por miedo.
Entonces no tengamos miedo, esa es la lección de hoy. No callemos por miedo. Los ángeles que estaban en la tumba les dijeron a las mujeres que fueran y les contaran a los discípulos que Jesús había resucitado. Que fueran y que contaran esa maravillosa noticia, que Jesús está vivo. Pero vemos en el versículo que ellas tuvieron tanto miedo que no dijeron nada. Ahí se les combinó el no creer, la angustia y el temor. En otro de los evangelios vemos que una de ellas se encontró a un hombre y le dijo, dime dónde escondiste el cuerpo del Señor. Es decir, el miedo era que aún así seguían sin creer. Y estaban llenas de miedo. Y el mandato de Dios, porque estos ángeles, déjenme decirles que estos ángeles son enviados de Dios. El hecho de que sean con vestiduras blancas es una forma teofánica, es decir, son representativos de la divinidad, representativos de Dios, no son cualquier mensajero. Entonces, Dios les está diciendo, Él ya resucitó, vayan corriendo con los discípulos, díganles a los discípulos y a Pedro que resucitó. Pero ¿qué hicieron ellas? Se llenaron de espanto, se fueron y se escondieron también, dice aquí en el versículo 7, ellas huyendo del sepulcro, salieron huyendo del sepulcro, les tomó temblor y espanto y no decían nada a nadie. Tuvieron mucho miedo. Ahora, más de 2000 años después, la iglesia de Cristo sigue siendo temerosa. La iglesia de Cristo sigue siendo una iglesia temerosa, hermanos. Me gustaría decir otra cosa, pero es la verdad. Sigue siendo una iglesia temerosa de anunciar el evangelio. Muchos cristianos nunca han ganado un alma para Cristo. Tal vez porque habrá muchos motivos, pero algunos cristianos nunca han ganado un alma para Cristo porque prefieren mantener una amistad que arriesgarse a perder la amistad si les hablan de Cristo. Tal vez prefieren mantener la relación familiar en paz porque de religión y de política nunca hay que hablar. Por temor. Yo creo que todos los cristianos estamos llamados a ser ganadores de almas. Jesús dijo, ahora ustedes son pescadores de hombres, y aquí regresamos al primer punto de mi explicación. ¿Lo creemos? Porque si lo creemos, entonces tú eres pescadora de hombres y de mujeres y de niños. Si lo creemos, tú eres pescador de hombres. Y si eres pescador de hombres, bueno, un pescador, ¿qué hace un pescador? Se queda en su casa pensando a ver si un día de estos llegan unos pececitos corriendo así con sus saltitas traseras hasta mi casa y entonces ahí les digo bienvenido. ¿Qué hace el pescador? El pescador sale a pescar. Y muchos cristianos nunca en su vida han salido a pescar. No digo que todos estemos llamados a ser los evangelistas poderosos de ganar miles de almas cada año, como algunos grandes evangelistas que Dios ha levantado a lo largo de la historia. Pero por lo menos a través de la vida, cada cristiano podría ganar un alma para Cristo. ¡Una! Ya no digamos 3, ni 5, ni 10. Y por supuesto que se puede. Pero algunos cristianos jamás han ganado un alma para Cristo. Porque por temor han callado. Por miedo a las burlas, por temor a ser rechazados en la familia, por temor a perder amistades, por temor a ser criticados en la escuela o en el trabajo. Que no vaya a ser que nos vayan a marginar. Hoy en día muchos cristianos viven atemorizados y van por el mundo como estas mujeres que huyeron del sepulcro sin decirle nada a nadie respecto a que Jesús está vivo.
Aprendamos esta lección, hermanos. Y oigamos la voz del Señor que dice, pero vayan y díganles a todos que Él ha resucitado, que Él vive. No tengamos temor. Nuestro Señor ha resucitado, Él está vivo y en Él somos más que vencedores, como lo dice la carta a los Romanos, cuando dice que nos separará del amor del Señor. Que nos critiquen, estoy parafraseando, que nos critiquen, que nos marginen en el trabajo, que nos señalen en la escuela, que los vecinos digan que somos unos fanáticos, que nos separará del amor de Cristo. Vayamos, obedezcamos el mandato que le da Dios a estas mujeres, porque ese mandato es para ti y para mí, pero vayan y díganles que Él ha resucitado, que Él vive como dijo. Hablemos de Cristo, porque en Él somos más que vencedores. En Romanos dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y da una lista: tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada. Y otra vez vuelvo a regresar a la primera parte de este mensaje. A veces lo leemos y tal vez mientras lo leemos nos ponemos hasta emocionados. Pero en verdad creamos de que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos va a separar del amor de Cristo. Pero ¿cuántas veces le tenemos miedo al peligro y a la espada? A la espada incluso de las palabras de otros. Y mejor calladitos nos vemos más bonitos. Y muchos nunca han ganado un alma para Cristo. Pero al final de ese pasaje de Romanos dice, pero en Él somos más que ¿qué? Que vencedores. Sí, muchas gracias. Me hacía falta. En Él somos más que vencedores, hermanos. Entonces, creámosle al Señor. Y obedezcamos su palabra. Jamás dudemos de sus palabras y sus promesas. Vivamos confiados por su poder. Y no tengamos temor porque Él está con nosotros. Y porque está con nosotros hoy, en este domingo de resurrección, podemos proclamar una y mil veces. Pero no solo aquí adentro de estas cuatro paredes. Vayamos al mundo y digámosle a la gente que Jesucristo es verdad, que Jesucristo resucitó, que si algo diferencia el cristianismo de las demás religiones del mundo, es que todas las demás religiones del mundo pueden tener grandes maestros muy respetables si quieren ustedes, pero el único que ha resucitado es Jesús. Buda está en la tumba, Mahoma está en la tumba, el que ustedes quieran está en la tumba. Pero Jesucristo es el único que ha resucitado. Esa es la gran diferencia. Vayamos y digamos a la gente, proclamemos que Jesucristo ha resucitado. Y sí, alegrémonos aquí dentro de estas cuatro paredes, pero salgamos a decirle a la gente, hoy más que nunca, porque la gente está asustada, escéptica, confundida, hecha bolas. Y necesitan saber que Jesucristo vive, que Jesucristo es una realidad. Y digámosle al mundo sin temor que Él está con nosotros, que Jesucristo quiere estar con cada uno de ellos en sus corazones. Y digámosle al mundo sin temor que el Señor resucitó, que el Señor resucitó, que Él ha vencido la muerte y vive para siempre. Ponte de pie y alábalo. Ponte de pie y decláralo, ponte de pie y alégrate con Él, ponte de pie y dile, Jesús, gracias, porque tú resucitaste. Alabamos al que resucitó, glorificamos al que resucitó, bendecimos al que resucitó. Nosotros no creemos en una religión, creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, porque Dios vive, nosotros también viviremos, y por eso tenemos esperanza de vida eterna, porque Él vive. Sabemos, porque sabemos que tenemos vida eterna juntamente con Él y que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestra vida ha sido lavada. Ayer yo le decía a alguien, Jesús, en este momento, alguien que se sentía muy mal, yo le decía ayer, el Señor ha tomado en este momento una esponja con la sangre de Jesucristo y te ha lavado con ella.
No tienes por qué sentir vergüenza ni temor, porque el Señor nos ha lavado con su sangre. Y ese Jesús que derramó su sangre es el mismo que vive y reina para siempre y que esperamos ver regresar muy pronto. Le veremos volver. Aleluya. Padre amado, grande eres, eterno Dios, soberano Señor, te bendecimos. Queremos adorarte y alabarte, Señor. Queremos exaltarte. Declaramos que tú vives, que tú reinas. Gracias, gracias Padre, porque tú levantaste a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. Gracias, muchas gracias Espíritu Santo, porque eres tú el que nos ha revelado esta verdad. Porque por tu presencia podemos comprender como una realidad lo que dice esta palabra. Y gracias Señor Jesús por tu sacrificio en la cruz. Muchas gracias por tu dolor y tu sacrificio, pero sobre todo te exaltamos porque vives y reinas. Te adoramos, Cristo Jesús, y te bendecimos. En el nombre de Jesús queremos exaltarte y adorarte y agradecerte porque tú vives y reinas. Celebramos tu resurrección, Señor Jesús.